y compartir los apuntes. Primero le damos una repasada rápida. Análisis 1. Solo no nos podemos detener ahí porque es tema de otra materia. Pero por lo menos para ver de qué se trata. Bueno, el año pasado trabajamos, bueno, vimos el concepto de primitiva, ¿no? Lo que es la antiderivada, la integral, lo que llamamos integral indefinida. Dada una función, me piden encontrar una familia de funciones tal que derivándolas obtengo la función dada, ¿no? Eso es lo que se llama la primitiva, ¿no? Yo digo que f grande es una primitiva de f, ¿no? Chicas, si solo si, la derivada es f de x. Bueno, esto es lo que ustedes ya conocen, después léanlo. Esta es la notación, ¿no? Habíamos visto el año pasado las integrales inmediatas, acá hay algunas, después probamos otras, la linealidad de la integral, ¿no? Tenemos una constante multiplicada que sale de la integral y queda multiplicando la integral. Acá está todo demostrado. La integral de una suma o de una diferencia de funciones, la suma o la diferencia de las integrales, también esto está probado. Y una vez que tengo como referencia estas primitivas básicas, ¿no? Que son las integrales inmediatas, habíamos visto básicamente los dos métodos de integración, del cálculo de la primitiva. Lo paso rápido esto porque ya les digo, ya lo trabajamos en análisis 1. Uno es el método de sustitución o cambio de variable, que tenía cierta característica. Y después, bueno, acá hay un par de ejemplos que también los miran. Y después teníamos el método de integración por partes. También uno opta por un método u otro dependiendo de lo que tengo en el integrando. No son los únicos métodos para encontrar la primitiva. También hay otros, que por supuesto nosotros ya ni los trabajamos en análisis 1, porque tenemos tablas de integrales, ¿no? Donde están clasificadas gran parte de las integrales que aparecen, o bien otros métodos que van más allá de estos, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá hablamos algo, no creo que no. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, Nosotros, funciones... profe, Sí, yo por lo menos en análisis uno vimos fracciones simples. claro, bueno, lo que pasa es que fracciones simples, el método de descomposición de fracciones simples en realidad no tiene que ver con integrales, tiene que ver con expresar un cociente de polinomios como una suma, ¿no? De Sí, expresiones. sí, y eso o sea, eso te termina simplificando la integral, pero Exacto, porque te quedan logaritmos, claro, exacto. Lo que pasa es que, ya te digo, hoy en día, con los programas, ya no es tan importante. Sí es importante que sepas hacer una sustitución, ¿no? O la integración por partes, porque después se usa. Sobre todo eso lo van a usar en análisis 3. Por eso nosotros lo damos también, ¿no? O sea, en algún lugar sirve, pero ya el cálculo de la primitiva, como era antiguamente, donde uno no tenía esos programas, ahí sí, entonces hay un montón de métodos, hay como 10 métodos. No sé, las trigonométricas, son senos y cosenos, si son pares e impares o solo impares, qué sé yo. Hay un montón. Y nosotros, bueno, en su momento los hemos tenido que estudiar. Pero ya eso no es nuestro problema. Es más, nosotros nos vamos a manejar o bien con tablas, que las pueden tener obviamente, o bien con el programa. No sé, con Derive o con algún otro programa, o GeoGebra, algún otro programa que ustedes manejen para el cálculo de la primitiva. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Para mí, honestamente, dado digamos, todas las herramientas que tenemos, son métodos, ¿m? Que no aportan demasiado para mí. Me parece que hay que hacer hincapié en lo que no hace digamos, la computadora, ¿no? O el programa en sí. Yo me refiero concretamente para el cálculo de la primitiva. Tenemos que saber los métodos básicos, eso sí, es importante, pero no es el centro. Bueno, por otro lado, habíamos visto la integral definida, ahí nos detenemos un poquito más, ahí sí, pero en una variable.
Esto sí es importante porque, Pero creo que no. justamente, Ah, ya está. Perdón. decime, Mateo, sí, sí. No, pensé Ah, que no estaba compartiendo, que se había olvidado está. compartir. Bueno, bueno. Bueno, la idea de la integral definida, que también lo trabajamos el año pasado, es encontrar el área bajo un recinto curvo, ¿no? O sea, el área de recintos curvos en general. Esto es un problema. En general, cuando uno tiene un recinto poligonal, uno lo puede descomponer en triángulos y sumar las áreas, ¿no? Bueno, la cuestión es esa. Esto ya viene de la antigüedad. Arquímedes fue, eso lo van a estudiar en historia, fue el primero que hizo estimaciones, ¿no? Del área limitada por una parábola, por ejemplo. Entonces, la idea del cálculo en un principio, en este caso, nos proponemos el cálculo de área. Claro, ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre área, ¿no? O volúmenes, ¿no? Pero en este caso áreas. Todo lo que hicimos en análisis 1 fue áreas, ¿no? Lo que pasa es que ese área representa algo en física. Si yo acá tengo, no sé, tiempo, y acá tengo potencia, es energía o trabajo de una fuerza. Entonces, siempre aparece el cálculo integral para resolver ciertos problemas de física o, bueno, de economía también. Nosotros lo vemos simplemente desde la geometría. Pero repito, ese área representa algo. Bueno, el problema es calcular el área del recinto plano, ¿no? Limitado en este caso por esta función, bueno, el eje X. Acá le ponemos segmentos de ordenadas, X igual a Y, X igual a B, ¿no? Esta parte que está acá, esto. Y pedimos ciertas condiciones para la función. Tiene que ser continua, o a lo sumo seccionalmente continua, o sea que si tiene saltos sean saltos finitos, que no tenga asíntotas. Que el intervalo sea acotado, que no tenga acá ni más ni menos infinito, sino ahí tenemos lo que se llama una integral impropia, que es una extensión, ¿no? de la integral definida. Si el intervalo es no acotado o si la función no está acotada en el intervalo. Bueno, y el procedimiento para tener una aproximación a este área, que la gracia está en tener un recinto curvo, ¿no? Es subdividir el intervalo, perdón, este intervalo AB, ¿ven? En n partes. Y decimos, bueno, iguales o diferentes. Lo subdivido en intervalitos. ¿Sí? ¿Estamos? Cada subintervalo que me queda, ¿ven? Tengo A, que es x0, tengo x1, x2. Cada subintervalo tiene una longitud que llamamos delta x. Delta x1, delta x2, delta x sub i. ¿Ven? Por ejemplo, x2 menos x1 es delta x2, ¿no? Acá tengo delta x1, etc. ¿Ven? ¿Sí? Y acá tengo entonces la longitud de cada uno de esos intervalos. Que los podemos suponer, ya les digo, iguales o diferentes. En general se suponen iguales cuando hacemos un cálculo. ¿Sí? ¿Esto está claro? Y en cada uno de estos intervalitos que me quedan, elijo un punto interior. Y obtengo la imagen a través de la función de ese punto interior. Por ejemplo, si yo tomo este intervalo genérico, que va desde x sub i menos 1 a x sub i, tomo un c sub i. No tiene por qué estar en el medio. Y me fijo qué valor toma la función. Va a ser un f de c sub i. Acá tendría c sub 1, f de c sub 1, bueno, etc. ¿Sí? O sea, ¿esto está claro? Bueno. Entonces, bueno, acá decimos, ¿no? Cada c sub i está comprendido, está entre x sub i menos 1 y x sub i. ¿Ven? Entonces, yo acá puedo obtener el área de este rectángulo. ¿Ven? Porque el área del rectángulo es la superficie de la base por la altura. Perdón, dije cualquier cosa. La medida de la base multiplicado por la medida de la altura, ¿no? La base es delta x sub i, la altura es f de c sub i, repito, base por altura, ¿no?
¿Ven? Esta cuenta me da el área de ese rectángulo. ¿Está bien? Esto es la longitud de la base. Esto es la altura. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tomo uno genérico. Hay que hacer lo mismo con todos. Yo puedo calcular la superficie de cada uno y sumarla, ¿no? Si yo sumo la superficie de cada uno, no lo hicimos acá en el dibujo porque se complica, sumando todas esas áreas, tengo una aproximación al área bajo la curva. ¿Se entiende? Por supuesto siempre hay un error, porque fíjense, acá hay una parte que falta y una parte que sobra. ¿Ven? Si yo me hiciera todos los rectángulos tomando un punto interior, siempre hay una parte que está de más y otra que está de menos. Por eso es una aproximación al área bajo la curva. O sea, sumar todas estas áreas, ¿ven? Base por altura, base por altura, base por altura, tengo una aproximación al área. Esto es lo que se llaman las sumas de Riemann. Riemann en realidad lo que hizo no fue tomar un punto intermedio, también se le llama suma de Riemann, pero lo que hizo Riemann es tomar, digamos, el extremo inferior o el extremo superior, y armar dos sumas, una por exceso y otra por defecto. Eso fue lo que hizo Riemann y después el paso al límite. Entonces, nosotros hacemos esto, de tomar un punto intermedio. Ahora, yo si quiero obtener una mejor aproximación, lo que hago es refinar esta partición que hice acá, esta subdivisión. Refinarla quiere decir tomar intervalos cada vez más cortos. Si yo tomo intervalos cada vez más chicos, el error que cometo va a ser menor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo refino esa subdivisión, voy a tener menos error, menos diferencia entre el valor que estoy buscando, el área, el valor real del área, digamos, bajo la curva, y la suma de esas áreas. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Está eso claro? ¿Sí? Entonces, si yo hago el límite para n tendiendo a infinito, o sea, tomo cada vez mayor cantidad de subintervalos de longitud menor, o sea que las longitudes, las bases en este caso, ¿no? de esos rectángulos tienden a cero, acá yo justamente voy a obtener una mejor aproximación. En el límite obtengo el área bajo la curva, porque esta es una función no negativa, ¿no? Y acotada, y eso es lo que se denomina integral, definida, entre A y B de f. ¿Está bien? Así se define la integral. Lo llamamos integral definida. Es el límite de una suma. ¿Estamos? Si el límite existe, por supuesto, ¿no? Esto es lo que llamamos integral de Riemann. Y ese número que uno obtiene al resolver ese límite es el área bajo la curva. ¿Estamos? Bueno, esta es la base de lo que trabajamos el año pasado. Tal vez este año lo van a poder comprender un poquito mejor, bueno, por ya el recorrido que tienen, ¿no? Ahora, fíjense el problema de hacer esto. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Bueno, miren, vamos a ver este ejemplo rápido, ¿eh? Función igual a x al cuadrado. Yo quiero un cálculo del área bajo la curva. Es un recinto curvo. Esto yo lo había hecho a Arquímedes, ¿eh? Lo que pasa es que Arquímedes creo que calculó esta parte. Bueno, nosotros calculamos esta. Creo que Arquímedes calculó lo que está pegado acá, ¿no? Esta parte de acá. No se hablaba ahí de ejes cartesianos, obviamente en esa época no existían, ¿no? Descartes es posterior. Pero... es el área debajo de raíz cuadrada. Claro, exacto, exactamente. Pero bueno, para el caso es lo mismo, estamos en un problema, ¿sí? Estamos en un problema. También se había calculado en aquel momento, aproximadamente, con buena aproximación, el área del círculo, tomando polígonos inscriptos y circunscriptos, de mayor cantidad de lados. En el límite, ¿no? Ese paso al límite, bueno, que por supuesto no existía en ese momento, también fue una manera, por eso les digo que hay un antecedente
del cálculo integral ya desde la época de Arquímedes, ¿no? Estamos hablando hace bastante, no del siglo pasado, mucho antes. Se ubica más o menos la historia, ¿no? Bueno, el tema es este. Yo acá voy a aplicar el método que vimos, ¿no? Subdividir el recinto bajo la curva, en este caso, en 5 partes, ¿ven? 5 intervalitos iguales, de longitud 0,2, tomar justo el punto medio, por simplicidad, ¿no? ¿Ven? Y calcular las áreas. O sea, la base es 0,2, la altura es el valor que toma la función, bueno, en el punto medio, se dan cuenta de eso, ¿no? Es 0,1 al cuadrado, 0,3 al cuadrado, bueno, acá está hecho. ¿Ven? El primero es 0,1 al cuadrado por 0,2. La base es siempre la misma, 0,2. La altura es 0,1 al cuadrado, 0,3 al cuadrado, bueno. Todo esto, toda esta cuenta da esto. Es una aproximación. Lógicamente que yo subdividiera en más rectángulos, ¿no? Donde justamente la base va a ser longitud menor, voy a tener una mejor aproximación. Bueno, acá sí tenemos ya algo un poco más avanzado, ¿no? Y esto sí es una suma de Riemann, una de las sumas de Riemann, porque fíjense, yo acá tengo la misma función, igual x al cuadrado, yo quiero el área bajo la curva, entre 0 y 1, y lo que hago es una aproximación, no tomo el punto medio, hago una aproximación por exceso. También se podría hacer por defecto. ¿Ven? Lo que hago es subdividir el intervalo en n partes, o sea, la unidad dividido en n, por eso cada parte es 1 sobre n. 1 sobre n. Acá porque tengo 2 sobre n, porque es 1 sobre n más 1 sobre n. Y las alturas son las imágenes, o sea, el valor que toma la función en esos puntos, ¿no? En los extremos superiores de esos subintervalos. Entonces hago base por altura. La altura acá es 1 sobre n al cuadrado. La altura acá es 2 sobre n al cuadrado. Y la base es siempre 1 sobre n. Bueno, después trabajo con esta suma. ¿Se dan cuenta? Después esto lo miran tranqui, si no lo leyeron todavía. Es importante ver esto. ¿Por qué es importante? Fíjense, yo ahora manipulo algebraicamente esta suma. Saco factor común 1 sobre n. Bueno, después saco también n cuadrado, ¿no? Lo hago deliberadamente para que me quede acá la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo una fórmula para calcular la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Eso lo han visto en álgebra seguramente. La demostración, ¿no? Por inducción completa. Esta suma la puedo calcular de esta manera. Hay una fórmula para calcular esta suma. Pero si reemplazo esta suma por la fórmula, llego a una expresión que me permite hacer la suma de esas áreas. En función de n, si yo subdivido el intervalo en 10 partes, hago n igual a 10, ¿no? Acá me queda un décimo, 2 décimos, etc. Si lo divido en 100 partes, lo mismo. Puedo obtener sumas aproximadas. Ahora, ¿cuál es acá la cuestión? Hacer el límite. Si yo hago el límite para n tendiendo a infinito, de esta suma, este resultado es el área bajo la curva. El tema es que exista el límite, que yo lo pueda calcular. ¿Se entiende? Acá lo hicimos en la aproximación por exceso, por defecto, es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de hecho llego al área bajo esa parábola, pero es después de haber hecho todo esto, y porque estamos hablando de una función cuadrática. Si fuese x al cubo, bueno, acá me quedaría la suma de los cubos. Bueno, hay una fórmula también.
se puede llegar a calcular, pero ya si tengo una función más complicada, ¿no? Con, no sé, trascendente, por ejemplo, esto ya es un problema. Bueno, ¿qué es lo que viene acá? ¿Cuál es la importancia de, digamos, del cálculo de nuestra materia, ¿no? Del cálculo? Es el teorema fundamental, ¿no? Que me vincula a dos problemas, esto creo que ya lo charlamos el otro día, ¿no? Que me vincula a dos problemas que aparentemente están, digamos que no tienen conexión, pero que sí, la tienen, obviamente, ¿no? Que es el problema del cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿no? De la pendiente de la tangente de una curva y del área bajo una curva. Hablamos de cálculo diferencial, diferencias, cálculo integral, que suma, ¿no? Entonces, con este teorema, que acá está demostrado, pero o sea, esta es una forma simplificada de verlo, que estaría bueno que después lo miren. No lo van a entender bien, no van a tener ningún problema, mírenlo después tranqui. ¿Qué aparece acá? Acá aparece esta fórmula, que vale oro, en polvo, ¿no? Poder calcular el área, ¿no? Bajo una curva, si estamos hablando de una función positiva, ¿no? O sea, no negativa, o una integral cualquiera a través, o sea, conociendo una primitiva de f, ¿no? De esta f. Esto es lo que usamos nosotros para el cálculo de integrales, ¿no? O sea, miren el problema anterior. La integral entre 0 y 1 de x al cuadrado diferencial de x, ¿no? Esta integral yo la puedo calcular sacando una primitiva, acá la constante no, bueno, la omitíamos, ¿no? Porque después se resta, y directamente evaluando la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Y ya tengo el resultado. Y esto se extiende a funciones, por supuesto, que tengan primitiva conocida, ¿no? La restricción que tiene esto, decimos, esta fórmula vale oro, sí, obviamente, ¿no? Pero esta función tiene que tener primitiva conocida, porque si no la tiene, y tengo que ir a otro método. Antiguamente se usaban, bueno, siguen usando, ¿no? Los métodos numéricos de aproximación. La regla de los trapecios, de Simpson, bueno, hay un par ahí. Variable compleja también se usaba para algunas integrales, bueno, qué sé yo. Había formas. Hoy en día, con los métodos con el cálculo a través de programas, esto tampoco es un problema, ¿eh? Bueno, ¿estamos con esto? ¿Está claro? Sí, hablamos demasiado, ¿eh? Pero esto había que hacerlo como para después meternos en las funciones de dos variables, ¿eh? Entonces después lo miran. Son las áreas bajo las curvas. Esto ya lo trabajaron en análisis 1. ¿Ven? Acá hay el área, la integral entre 0 y pi del seno de x, primitiva, evaluar en el extremo superior menos en el extremo inferior. ¿Ven? Bueno, hay un par de ejemplos. El tema es el cálculo de la primitiva. Bueno, acá por ejemplo esta sale de tabla o la hacen por partes, ¿no? ¿Ven? Estos son recintos pegados al eje X. Mantenemos esto por ahora, ¿no? Después, bueno, hay una serie de propiedades, estas después las miran, que son importantes, siempre las utilizamos, ¿no? La propiedad aditiva del intervalo de integración, bueno, toda una serie de... Y después, como uno subdivide los recintos para el cálculo de áreas, ¿no? Si no tienen el mismo techo o el mismo piso, se hace la suma, ¿no? Bueno, acá tienen ejemplos, no nos podemos detener en esto porque, repito, es del año pasado. ¿Ven? Aunque la función tenga un salto finito, igual se puede hacer. Recintos pegados acá, por ahora. ¿Ven? Y después, la cuestión viene para el área entre dos curvas. Entonces tenemos una curva que limita superiormente, otra inferiormente al recinto, hay que calcular los puntos de intersección, y nosotros probamos esta fórmula, ¿no? Famosa techo menos piso, ¿no? Y con esto podíamos calcular el área entre dos curvas. Conociendo previamente, por supuesto, hay que resolver la ecuación para obtener los puntos de corte, ¿no? Hay que ver bien los límites de integración, ¿eh? Bueno, esto fue lo que se trabajó el año pasado. ¿Eh?
Es importante ver, por ejemplo, acá, este área entre la función seno y la función coseno. Bueno, tengo que ver entre qué puntos, ¿no? Y si no, digamos, si el techo o el piso, eso, bueno, medio guitarreando, diciendo techo y piso, ¿no? Función que limita superiormente, función que limita inferiormente. Si no es la misma función, hay que subdividir y sumar. ¿Eh? Por eso es importante. Aprovechar la simetría, por ejemplo, si me piden el área entre estas dos parábolas, podemos calcular la cuarta parte, ¿eh? Y después multiplicar por 4. Eso hace más sencillo el cálculo. Si yo percibo la simetría y la puedo justificar debidamente, ¿no? Porque a veces uno ve simetría donde no la hay. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo pasamos medio rápido porque ya es tema de análisis Sí, 1, ¿eh? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es importante esto tenerlo como referencia. Después, antes de arrancar con integrales dobles, que ahora vamos a empezar, péguenle una leída a esto. Esto es lo del año pasado, ¿eh? Y acá hay una versión del teorema fundamental del cálculo. Esto yo lo daba en la secundaria, en la época de la vieja escuela técnica, ¿no? Que me parece interesante que lo miren. La demostración. Porque esta fórmula no es mágica, ¿eh? Como obtengo la regla de Barrow. Esto no es mágico, hay que ver de dónde viene. Y esto, bueno, se puede llegar a discutir esta desigualdad, pero bueno, me parece importante que lo miren. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con esto? ¿Podemos seguir avanzando? Si se quedaron con algo, lo podemos aclarar, ¿eh? Estamos yendo tranqui, ¿no? La idea no es entrar a tirar cosas, pero sí tenemos que ver bueno, las integrales dobles ahora. ¿Mm? Tenemos que ver el nuevo problema, pero necesitamos conocer las integrales simples, por lo que van a ver ahora. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, se tiene que poner las pilas, ¿eh? Hay que ponerse a leer. Eso es importante. Bueno, vamos entonces a abrir el apunte ya de nuestra materia, ¿eh? Y vamos a ver el problema, ¿no? Bueno, fíjense. Integral doble. O sea, vamos a vincularlo con la integral simple, con la integral definida, ¿no? Fíjense, en lugar de tener el área bajo una curva, para aproximar, ¿qué tengo acá? ¿Qué me interesará calcular acá? ¿Ustedes qué les parece? Volumen. El volumen. ¿Qué volumen? Sí, el volumen bajo la superficie. El volumen bajo la superficie. En este Limitado rectángulo. por 4 puntos, sí. Claro. ¿Se dan cuenta? Porque el dominio de un campo escalar de dos variables está en el plano, ¿no? Plano aquí sí. Ese es el problema. ¿Está? Si esto fuera plano, bueno, tengo un prisma recto rectangular, ahí tengo fórmula. La idea es justamente cuando... Entonces, profe, con las integrales dobles calculamos el volumen. Calculamos un volumen, claro, siempre y cuando esta función sea no negativa, digamos, ¿no? Yo pido esto para hacer volumen, ¿eh? A ver, vos cuando calculás una integral, cualquiera, no tiene por qué ser un área. Va a ser un área siempre y cuando la función sea positiva, bueno, o parte que sea cero, digamos, ¿no? Pedimos que no sea negativa la función. Pero si yo le pongo esta restricción, ese cálculo me va a dar un volumen. ¿Está bien? Entonces pido que sea continua, bueno, no negativa. Acá tengo este intervalo. Este es un intervalo, pero en el plano, ¿no? Esto es, bueno, producto cartesiano. Es esta región. Es un rectángulo. Lo podemos escribir de esta manera o de esta otra, ¿ven? Es lo mismo. ¿Estamos?
¿Se entiende bien el volumen que yo quiero obtener? El techo es esta parte de la superficie, después sigue. El piso es este rectángulo. Las caras laterales las tengo acá, ¿no? Incluidas en estos planos. Plano X igual a X igual a B, igual a C, igual a D. Esto como si fuera, ¿cómo se llama lo que se pone en la playa? Puta, no me acuerdo. El gazebo, ¿no? Bueno, ese volumen. ¿Se lo imaginan? Imagínense como si fuera una carpa esto, ¿no? Bueno, el volumen, ese volumen es lo que quiero calcular. Bueno, entonces, esto es importante. Se pretende calcular el volumen del recinto limitado inferiormente por el rectángulo R, superiormente por la porción de superficie que se encuentra sobre el mismo, y lateralmente por las 4 caras, bueno, incluidas ahí. Entonces, ¿qué haremos acá? ¿Qué les parece? Pensando en lo que vimos en análisis 1, ¿no? ¿Qué se hará acá? Para aproximar, ¿no? Aproximar. Me parece muy laborioso, pero sacar el área de los 4 lados me parece demasiado. A ver, O sea, nosotros... Yo pondría prismas rectangulares si quiero aproximarme, Claro. no por el cálculo, no claro, por el sí. cálculo de integral, porque todavía no sé. Pero si yo puedo hacer un método de aproximación, prismas rectangulares. Prismas, exactamente. Así como yo tenía áreas de rectángulos, espera, ponemos un toque a análisis 1, un toque, porque si no nos quedamos ahí. Se destacamos en análisis 1. Creo que lo cerré. Bueno, más o menos se lo imaginan lo que acabamos de ver. Bueno, no quiero ir demasiado atrás. O sea, en análisis 1 yo tenía el área bajo la curva y tomaba rectángulos, ¿no? Inscriptos o circunscriptos, bueno, o el punto medio, como quieran. Acá, como dice Mateo, ¿no? Voy a tomar prismas. Esto ya está dibujado, ahora lo miramos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Y tengo que subdividir, ahora, en lugar de subdividir el intervalo, digamos, en una dimensión, subdivido esta región en rectángulos. ¿Se entiende? En rectangulitos. Entonces yo subdivido el intervalo AB, lo parto en m partes y el intervalo CD en n partes. ¿Ven? Esto es lo que yo veo en el plano. ¿Se dan cuenta? Acá tengo el rectángulo ABCD. O sea, este rectángulo acá, yo lo tengo acá. Y lo subdivido. Me queda en m por n partes. Entonces tengo delta x sub y, delta y sub j, cada uno de esos lados, de esos rectángulos, ¿no? I va de 1 hasta m, j va desde 1 hasta n. Tomo un punto interior a esos rectángulos. Y acá tengo el prisma elemental, ¿ven? Profe, me perdí en A ese ver. último paso. No sé de dónde está tomando los prismas. Claro, vos tenés, fíjate, este recinto plano, la base, yo la divido, acá tengo m por Que n sería lo rectangular. de X, y. Claro, acá estoy graficando el plano, ¿sí? ¿Estamos? Entonces tengo m por n rectángulos. Porque yo el intervalo B lo dividí en m partes, el CD en n partes. Tengo m por n rectángulos. ¿Sí? Entonces, cada base de esos rectángulos, mejor dicho, esos rectángulos que tengo acá, van a ser la base de un prisma. ¿Está bien? ¿Por qué la base de un prisma? Porque la altura va a ser el valor que toma la función. Ahora lo vamos a ver en... Les voy a abrir el libro de Rabuffetti. Y entonces después tendría que hacer la suma de los volúmenes, digamos, de cada prisma.
Exactamente. Ahora les voy a buscar un dibujo que tiene Rabuffetti, para que vean mejor el dibujo, porque se hace muy complejo hacerlo acá, ¿no? Bueno, acá está hecho, sí. Me había olvidado que lo tenía. O sea, yo, por lo pronto, ¿qué estoy haciendo? Subdivido, repito, este rectángulo en rectangulitos. ¿De dónde vienen esos rectangulitos? Y de subdividir cada intervalo, ¿no? El intervalo AB y el intervalo CD. Me quedan M por N. ¿Ven? Y tomo uno cualquiera, genérico. Y evalúo las funciones en un punto interior. El valor que toma la función es justamente la altura de este prisma. Entonces, si hago delta X sub Y por delta X sub J es la superficie de la base. Base por altura. Superficie de la base, es un rectángulo la base. Y la altura es justamente el valor que toma la función en ese punto que tomé interior. Esta cuenta, superficie de la base por la altura, me da el volumen del prisma. ¿Se dan cuenta? Claro, esto es un poco más complejo que en análisis 1, ¿por qué? Y bueno, porque yo tenía ahí solamente base por altura, tenía rectángulos. Acá tengo prismas rectos rectangulares, ¿no? Para el epípedo recto rectángulo, como lo quieran llamar. ¿Sí? O sea, tengo esto. En lugar de tomar ese rectángulo elemental, como vimos hace un rato, tomo un prisma elemental. ¿Ven? La altura de este prisma es el valor que toma la función en un punto interior. No está dibujado acá para no complicar el dibujo. Pero, a ver, si yo tomo todos esos prismas, ¿sí? Algunos van a quedar por arriba y otros por abajo de la superficie. Y si sumo todos esos volúmenes, voy a obtener una aproximación al volumen. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea que va a quedar igual que cuando sumaba los rectángulos por defecto. Exacto. Acá tomamos un punto intermedio, pero yo tomo el menor valor que toma la función o el mayor, tengo dos aproximaciones. Voy a buscar, aguárdenme, el libro, alguno de los libros que yo después les voy a subir. Lo que pasa es que... Perdón, profe, pero Sí. es el menor valor de la función, pero no en los extremos. No. Claro, eso hay que mirarlo según... Ahora no, mira, espérate que abro el libro. A ver, aguárdenme, que lo busco. Porque es mejor ver el dibujo. Sería el medio de entre el máximo y el mínimo. Claro. Lo que pasa es que hay que buscar... Es un promedio. Exacto. A ver, la suma que nosotros hicimos... Espera, vamos de a poquito. Vamos de a poco porque si no... Porque me interesa que esto quede bien claro, porque si no es un... A ver. La suma del máximo y el mínimo, pero hablando del techo de la superficie. Claro. Claro. Espera un cachito, Digo, vamos. porque lo de los extremos, como dice Juan, van a ser más altos que tal vez los del medio. Mirá, Y los del medio van a ser mucho más bajos que el de los extremos. Entonces exacto. tal vez hay que hacer una diferencia entre esos dos. Mirá, Si es un mínimo, si es un máximo, al revés. mirá. Acá tomamos un punto interior, ¿sí? ¿Está? Pero lo que hizo Riemann es tomar aproximaciones. No, acá, perdón. Acá. Acá tengo los rectángulos por exceso, ¿está bien? Pero yo podría tomar, en lugar de tomar digamos, el extremo superior, tomo el extremo inferior y tengo rectángulos que están, digamos, tengo sumas cuyo resultado es inferior al área. ¿Se entiende lo que digo? La suma de todos estos me da superior al área. Yo podría tomar rectángulos no circunscritos, sino inscriptos, ¿no? Cuya suma, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Sí. O sea, en realidad lo que se hace es, a ver,
Por ejemplo, en el caso del círculo, ¿no? Tomo polígonos inscriptos en el círculo, de mayor número de lados, cada vez, o sea, voy subiendo el número de lados. O polígonos circunscriptos en el círculo, ¿no? Entonces, yo tengo una aproximación por defecto y por exceso. Cuando el número de lados tiene infinito, ambas convergen al área del círculo. ¿Está bien? Bueno, acá hacemos lo mismo. Acá en este ejemplo que vimos antes, hicimos una aproximación por exceso, pero por defecto sería lo mismo. Y Riemann trabajó con las dos. Por eso hablamos de sumas de Riemann. Yo lo que quiero mostrar ahora es lo que pasa justamente en la situación que estamos analizando, ¿no? Aguárdenme que busco el libro. A ver. Quiero que vean eso. A ver. Aguárdenme un segundo porque eso pues tengo que buscar cuál, porque está el de Stewart y está el de Larson. Me parece que Stewart lo tiene. Bueno, acá tengo el de Larson. A ver si está. Acá está. Vamos a buscarlo. Porque viendo eso uno ya entiende el problema. Después vamos directo al cálculo. Pero me interesa que veamos esto. Bueno. A ver si está esto acá. Acá está. ¿Ven? Este es el volumen que quiero obtener. Y acá está la subdivisión. ¿Ven? No sé si se llega a ver ahí. ¿Ven que acá tengo los prismas? Sí. Tengo una aproximación por defecto. Bueno, acá está hecho, ¿no? Esto pues lo tienen que mirar. Pero en el tercer dibujo están como estábamos hablando recién, tienen más área, o sea, el área supera la de la función, ¿no? Bueno, depende justamente de qué valor uno tome Claro, sí, sí, de la sí. función. Si uno toma un punto interior y tenemos una aproximación que no es ni por defecto ni por exceso, ¿tá? Fue lo que Ok. hicimos nosotros al principio. ¿Sí? A mí me interesaba que miraran esto. A ver, espera. A ver si hay otro dibujo un poco más detallado, porque yo no me acuerdo dónde vi esto. A ver, espera. A ver. Yo creo que, me parece que Rabuffetti lo tiene. A ver. Ya se los muestro. A ver. Bueno, después se los voy a compartir. Pues yo ahora no sé por qué no lo tengo a mano esto. Bueno, después veo cuál es más, cuál se puede ver mejor, porque tal vez el Larson quedó ahí medio como borroso. Bueno, después lo buscamos. A ver. Igual con su dibujo se entiende también, profe, con su gráfico. A ver, espera. A ver, espera. A ver si lo encuentro acá. Mira, este es el de Stewart. Lo que pasa es que el libro está completo acá. A ver. No, acá nos fuimos demasiado lejos. A ver. Ah, acá está, esto es lo que quería ver. ¿Ven? Acá se ve mejor. ¿Se dan cuenta? Acá tengo que quiero calcular el volumen debajo de este paraboloide. Acá lo subdividimos en 4. Es una doble suma de Riemann. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, acá está genérico. Esto es lo que les quería mostrar. Después les subo esto.
Acá me gusta más cómo está acá. Bueno, acá está. Esto es lo que nosotros tomamos como referencia, ¿eh? Tomando puntos intermedios. Lo que no me gusta mucho es la notación acá, por eso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Estamos? Bueno, volvamos a lo nuestro ahora. Esperen que vuelvo a recuperar el apunte. Acá. Bueno, entonces, haciendo las sumas de todos esos prismas, ¿no? Tengo una aproximación. Después la refino y hago el paso al límite. Lo que pasa es que tengo que hacer tender a infinito, m y n. Bueno, si este límite de esta suma doble existe, eso es lo que se define como integral doble sobre el recinto R de la función. Y acá aparece un diferencial de área. O sea, la definición de integral doble es análoga a la definición de integral simple. Lo que pasa es que tengo el límite de una suma doble. ¿Está bien? Y si le pongo esta restricción, que la función sea no negativa, bueno, y acotada en R, en el recinto R rectangular, ese resultado es el volumen del recinto. ¿Estamos? O sea, la definición es la misma. A mí lo que me interesaba es que vean esto. ¿De dónde sale? ¿Estamos? Bueno. ¿Hasta acá está? ¿Más o menos claro? ¿Sí? Después lo tienen que ver eso. Más o menos. Tómense el trabajito de verlo, de sentarse un rato a ver de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué armo esta suma, esta doble suma? Estos son los volúmenes de cada uno de los prismas. Y después refino la subdivisión. Por otro lado, tengo, pues, después esto está vinculado y hay una forma de cálculo, ¿no? No vamos a las sumas de Riemann para obtener la integral doble. Entonces, si tengo una función de dos variables y la integro respecto de x, obtengo otra función y una constante de integración que puede depender de y, de la otra variable que está en juego, que juega como constante cuando yo integro, ¿no? Tal que, si derivo esta función, obtengo la que tengo en el integrando, ¿no? Si yo integro respecto de x, al derivarla respecto de x, obtengo f de x, ¿no? De la misma manera, si tengo una función de dos variables y la integro respecto de y, ¿no? Bueno, el resultado, si lo derivo respecto de y, me da lo que tengo en el integrando, ¿no? O sea, el tema es que cuando yo integro respecto de una variable, la otra juega como constante, ¿no? Y puede aparecer en la constante de integración la otra variable. ¿Está? A ver, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si tengo esta función de dos variables y la integro respecto de x, y juega como constante. ¿Ven? Es constante por la integral de x², que es x al cubo sobre 3. Más la constante que depende de y. Es una función de y. Lo mismo, si integro esta función respecto de y, x al cuadrado es constante, ¿se dan cuenta? Queda x² por y² sobre 2. Bueno, lo mismo acá. Acá tenemos una función de tres variables. La puedo integrar respecto de x, respecto de y o respecto de z. Si yo derivo el resultado, llego, bueno, respecto de x, respecto de y o respecto de z, llego, ¿no?, a lo que tenía. Es la operación inversa, obviamente. Bueno, esto es integrar en varias variables. Integro respecto de una. La otra juega como constante. Esto está claro, esto es muy sencillo. ¿Se entiende, no? Perdón, profe, como duda, que tal vez lo vemos más adelante. Para Sí. sacar el área, ¿hay que entregar con una sola variable o con las que tenga? Todavía no hablamos de área, ni en este caso volumen. Todavía no hablamos. Claro, de volumen. Estamos Ok. hablando acá de primitiva. Estamos haciendo lo mismo que en análisis Sí. 1. Por un lado la Ok. primitiva, por otro lado el problema del área, o en este caso el problema del volumen. O sea que cuando integramos es lo mismo que cuando derivamos. Integramos en una variable y las otras dos siguen jugando como si fuesen constantes. como si fuesen números. Exactamente. Claro. Es como una derivación parcial, pero lo inverso. Exacto. Vamos a ver El ahora. tema es que Sí. El tema es que después te pueden jugar
constantes que también pueden ser más variables en la primitiva, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Esto está puesto genérico, ¿no? Después vemos cómo determinamos esto. Claro. A ver, yo lo que quiero ahora es llegar a un punto donde yo pueda calcular ese volumen a través de integrales de funciones que tengan primitiva, ¿no? Conocida. O sea, utilizar algo equivalente al teorema fundamental del cálculo. Ese es el objetivo. A eso vamos nosotros. ¿Sí? Por eso, hasta acá llegamos con la definición y yo después estoy buscando una forma de cálculo de esto. Que en análisis 1, ¿qué era? Y la regla de Barrow. Bueno, la idea es encontrar algo similar a la regla de Barrow. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos hiper lentos, porque la idea es que entendamos el porqué. ¿Sí? Entonces, fíjense. Supongamos, ¿no? Vamos ya a la integral definida. Yo tengo que la función, digo que f es integrable en R, ¿no? En esta zona del plano. Este rectángulo. Si hago la integral entre C y D, respecto de I, me queda una función de X. ¿Se entiende? Yo la integral respecto de D me va a quedar una función de X. Ahora, si integro esa función de X, este resultado en realidad es un número. Y esto es lo que se define como integral iterada. ¿Por qué iterada? Porque integro respecto de una variable y después integro respecto de la otra. Esto es como los límites sucesivos, ¿no? O iterados. O sea, justamente, cuando a mí me aparece esto, ¿qué es? Y bueno, integrar primero respecto de una variable y después integrar respecto de la otra. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, yo arranco con esta. Integral definida, ¿sí? Yo al integrar respecto de y, x es constante, me queda una función de x. Ahora vemos con un ejemplo, ¿eh? Pero me interesa primero hacer abstracción de los ejemplos para entender el concepto. Ahora, Sí. si yo después integro respecto de x, esta a de x es esta integral. O sea, en definitiva, integré primero respecto de y, después respecto de x. Lo puedo hacer al revés. Puedo integrar primero respecto de x, me queda una función de y, y después integrar respecto de y. Y también tengo lo que se llama una integral iterada. Lo que pasa es que integra respecto de x primero y después respecto de y. Fíjense los límites de integración, ¿no? Siempre x entre a y b, e y entre c y d, porque estoy integrando en este intervalo. ¿Eh? Bueno, ejemplo. Bueno, de dentro hacia afuera, ahora vemos. Ejemplo. Miren esta integral. Ahora se va a aclarar el panorama, ¿eh? Ahora se aclara. Ustedes dirán, ¿cómo llegamos a esto si arranqué con un volumen? Ahora vamos a ver cómo se vincula el volumen con estas integrales, ¿no? Fíjense, tengo esta integral. Son dos integrales sucesivas. ¿Con cuál arranco? Esto se suele indicar así, ¿ven? Arranco primero con la que está dentro, o sea, integro primero, hago primero esta integral respecto de y. Y el resultado lo integro respecto de x, ¿se dan cuenta? Entonces, arranco con esta, con la que está acá adentro. ¿Ven? Claro, la integro respecto de y. X es constante. ¿Ven? Esta es una integral en una variable, aplico Barrow. ¿Ven? Lo que pasa que me queda en función de x el resultado, ¿se dan cuenta? Porque x es constante. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo acá, como integral respecto de y, cuando reemplazo y por 2, ¿ven? Me queda 2x más 2 al cubo sobre 3 menos, ¿sí? 1 por x, porque y, integral respecto de y, más 1 al cubo sobre 3. Me queda una función de x. O sea, esta me queda respecto de x. ¿Y ahora qué hago? Integro
hago la de afuera, ¿no? Integro esta expresión respecto de x. ¿Sí? Y llego al resultado, 23 medios. ¿Se entiende? Primero integro respecto de y, entre 1 y 2. Entonces, Bien. cuando integro respecto de y, después le doy valores a y x sigue como constante. Claro, y te queda una función de Bien. x. Después integro esa función que me quedó respecto de x, es la integral que tengo afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, podría, fíjense, hacerlo al revés, integrar primero respecto de x y después respecto de y. ¿Sí? ¿Vamos? Fíjense la diferencia entre esta y esta. Hay que ver si es lo mismo, ¿no? Yo acá primero hago la de adentro. La de adentro es integro respecto de x. Después integro respecto de y. ¿Mm? Bueno, integro respecto de x. Fíjense. Integro respecto de x. Y es constante. Reemplazo, con integral respecto de y, reemplazo x por 3 y después x por 0, ¿no? Me queda una función de y. Después integro entre 1 y 2 respecto de y. ¿No? Hago toda la cuenta y fíjense el resultado que llegué. O sea que ya estoy encontrando algo que es importante, ¿no? Que si a mí me dan una integral de estas, que son dos integrales sucesivas o iteradas, puedo integrar en cualquier orden y el resultado es el mismo, ¿no? ¿A qué les hace acordar eso? De que independientemente del orden de que integre, llego al mismo resultado. Hay un teorema. No, no. No iba a Decilo. decir las derivadas parciales segundas. Claro. Sí, sí. ¿Está? A las mixtas, sí. Las mixtas, Sí. claro. Claro, Sí, sí, sí. pareciera como que no importa, ¿no? Parecido, por Exacto. supuesto, ¿no? No es lo mismo, pero vamos viendo que hay ciertas propiedades que se van cumpliendo. Porque yo acá estoy, o sea, respetando... ¿sí? Perdón, profe. Sí. Sí, sí. No, ya, razoné. No, iba a preguntar de cómo sabemos cuál es con qué integral trabajamos, si la de adentro o la de afuera. Claro, siempre, No, acabo de ver la anotación y ya, ya se entiende. Lo claro. único es derivar de una o de otra manera. O sea, yo integro acá, por ejemplo, primero respecto... Este corchete se suele omitir, pero conviene para el principio ponerlo, ¿no? Primero Sí, respecto sí. de y y después respecto de x. Porque, a ver, integro entre 1 y 2 respecto de y entre 0 y 3 respecto de x. Acá el intervalo es 0, 3, 1, 2. Claro. O al revés. Acá integro respecto de x primero y después respecto de y. ¿Sí? Vamos. Bueno, el asunto es que llego al mismo resultado, eso es importante. Ah, mi pregunta era, perdón, ahí sí, ahí vi mi pregunta. ¿Yo puedo derivar la integral desde 0 hasta 3, pero derivar no, integrar respecto de y? ¿O no? No, o sea, a ver, yo estoy... Claro, eso es lo que No, no, no había entendido. o sea, respecto de x voy entre 0 y 3, respecto de y entre 1 y 2. Porque, Ah, por lo que definimos antes, sí. claro, Ahí porque, o sea, el está. intervalo en el cual yo integro es este, AB por CD, Sí, o sea, 0, 3, 1, 2, ¿sí? sí, sí. ¿Está bien? Bueno, otra, vamos a ver otra. Miren esta. ¿Qué cambió acá? Por ahí conviene escribirla de esta manera, ¿ven? Esta integral conviene de esta manera, poner los corchetes acá. Fíjense lo que puede pasar, y de hecho va a pasar. Yo cuando integro respecto de y, en los límites de integración puede aparecer x. Total, x es un número cuando integro respecto de y. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero integro respecto de y, saco la primitiva, x cuadrado por y cuadrado sobre 2, porque x cuadrado es constante, entre x y x al cuadrado.
Barrow, tic, tic, tic. Y después me queda una integral respecto de x. Puede pasar que en los límites de integración aparezca una variable, pero no la variable respecto de la cual integro. Yo acá integro respecto de y, puede aparecer x. Integrar respecto de x, puede aparecer y. Ahí. Esto va a aparecer, va a pasar. No me tengo que asustar. ¿Vamos? Esto es importante. Y algo que es importante, que también les puede servir en cuanto a la notación, que si bien yo acá lo coloqué entre corchetes, que es lo que hago primero, también se suele escribir así, ¿ven? Esta integral se suele colocar el diferencial de x, que cuando integro después, afuera acá, ¿no? Fuera de esto, se coloca acá primero. Usan la notación que ustedes quieran, la que más les guste. Pero adviertan esto, el orden de los diferenciales. Acá integro primero respecto de y, después respecto de x. Voy de adentro hacia afuera para calcular esa integral. Son integrales sucesivas las que estoy haciendo, o iteradas. Acá hice primero esta, primero y después x. La hice al revés, primero x y después y. Comprobé que llegó al mismo resultado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Pero hasta ahora lo que estoy haciendo es resolver integrales sucesivas. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. disculpe, ¿sabe que cuando hizo la pregunta el compañero sobre cuál integro primero, se me desconectó el internet y recién me pude meter? Bueno, está bien, no te preocupes. Claro, lo que pasa que, O bueno, algo más hacía. mira, eso tiene que ver con la notación. Vos cuando ves esto, ahí me dicen, bueno, resolvé esta integral sucesiva. Son dos integrales sucesivas, ¿no? ¿Con cuál arranco? Y tengo que ir de adentro hacia afuera. Primero tengo el diferencial de y. Integro respecto de y entre 1 y 2. ¿Ven? Como la función es compuesta de Gauss y Fock, digamos. Arranco de adentro, claro, de la primera, exacto. Voy de adentro hacia afuera. ¿Ves? Se suele colocar entre corchetes, porque digo, bueno, primero integro respecto de y. Integrar respecto de y. Claro, x juega como constante. Cuando reemplazo, aplico Barrow, me queda una función de x. Después integro respecto de x. Me queda un número, el resultado es un número, obviamente. ¿Estamos? Acá es la misma integral, pero en el orden cambiado, ¿no? Primero integro respecto de x, por supuesto, el intervalo es el mismo, ¿no? X va entre 0 y 3, y entre 1 y 2, ¿no? Entonces, acá lo hago al revés. Primero respecto de x entre 0 y 3, y al resultado después lo integro respecto de y entre 1 y 2. ¿Sí? Bueno, acá un ejemplo, una integral donde tengo límites que dependen de una variable. Lo que pasa es que cuando integro acá, fíjense la notación, el diferencial está indicando que esta integral es respecto de y primero. Integro respecto de y. X juega como constante, por eso puede aparecer en los límites. Y después respecto de x. ¿Estamos? ¿Sí? No entendí esa parte, profe. Esto acá, mirá, vos integrás primero. Sí, lo de x. Vos integrás respecto de y, ¿no? ¿Está bien? Te queda x cuadrado y te queda y cuadrado por y cuadrado sobre 2, porque x es constante. Y los límites son, en este caso, dependen de x. Pero como integraste respecto de y, son números. Entonces tenés x cuadrado, reemplazás y por x. Por eso te queda x cuadrado sobre 2. Menos, por Barrow, x cuadrado. Listo. Y en lugar de y, colocás x cuadrado. Por eso te queda x cuadrado al cuadrado sobre 2. Perfecto. ¿Sí? Y después la cuenta. O sea, tengo que reemplazar y. O sea, x es constante. Donde va y, donde aparece y, reemplazo por x y después por x al cuadrado. Esta resta viene de Barrow. Perfecto. Y ¿Estamos? profe, en el Sí. ejemplo anterior, que integraba entre 0 y 3 y la otra entre 1 y 2, ¿tiene Sí. que ver con
con lo de integral por exceso y por defecto? No, no, ¿O no. es casualidad? No, acá estamos haciendo integrales sucesivas. Esto en un principio está totalmente desconectado de la integral definida. Claro, ¿Tá? no, entonces capaz me expresé mal. Yo digo si esos valores tienen que ver con los valores que toman la función sobre el eje Z, la superficie, el techo de la superficie, a eso me refiero. No, no, no. El techo sería esta función sería. Ah, Pero igual listo, todavía, listo. mirá, no Está bien, pensemos. está bien, era solo Está bien, por no, está bueno curiosidad. que lo pienses. En realidad sí. Lo que pasa es que todavía no llegamos a eso. Vamos despacio. A ver, ¿qué hicimos nosotros en análisis 1? Nosotros en análisis 1, primero, estudiamos las primitivas, ¿no? Las integrales inmediatas, integración por sustitución, por partes, bueno, todas. Después, al otro día, arrancamos con la integral definida. Entonces dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué me perdí? Porque yo, por un lado, veo la primitiva. Es más, de guapo uso el símbolo integral. Y después aparece la integral definida y aparece el mismo símbolo. ¿Está? Lo que pasa es que después está el teorema fundamental que me lo vincula. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso fue en análisis 1. Sí, profe. ¿Está eso? ¿Todos lo ven esto? No importa, ¿no? Las próximas semanas seguimos con esto. No importa que nos atrasemos un poquito. Nadie nos apura. Pero es importante que entendamos esto. Repito, en análisis 1 uno ve la primitiva, la antiderivada. Está bien, yo me dan una función, calculo, bueno, la familia, ¿no? Porque la primitiva no es única. Definen todas en una constante. Después, calculas la integral definida. Bueno, aparece el concepto de integral definida, la suma de Riemann, bla, bla, bla. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Después se vincula, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa acá en análisis 2? Arrancamos con el problema del volumen. Perdón, profe, no está compartiendo. Ah, perdón, ¿eh? Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. ¿Está? Sí, Bueno, sí. arrancamos, decía, con el problema del volumen, la doble suma, bueno, todo lo que acabamos de decir, y definí la integral doble. Ahora, claro, ustedes dirán, pasé de acá a acá, y es otra materia, ¿qué hice acá? ¿Qué me perdí? No me perdí nada. Lo que pasa es que estoy viendo cómo resolver integrales sucesivas. Ahora, claro, ¿para qué hago esto? Y bueno, porque va a haber un momento que se van a vincular el problema del cálculo del volumen o de aplicaciones de la integral doble y esto. ¿Se entiende? Y acá en lugar de venir el teorema fundamental del cálculo, viene un teorema que es el teorema de Fubini. ¿Ven? Este teorema, justamente, que no lo vamos a demostrar, me indica cómo calcular una integral doble. ¿Y qué me está indicando el teorema? ¿Qué me dice? Que una integral doble se calcula como dos integrales sucesivas. ¿Se entiende? Acá es donde uno empieza a ver el por qué. ¿Está? Este es el vínculo entre la integral doble y las integrales sucesivas. Yo para resolver una integral doble necesito resolver dos integrales sucesivas o iteradas, que en definitiva son integrales simples. Por eso es importante la integral simple. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces fíjense, si yo tengo la integral, este es el problema original. La integral doble sobre R, este problema. Este. ¿Cómo miércoles calculo esta integral? Bueno, ¿qué me dice Fubini? Y lo puedo calcular como dos integrales sucesivas. En el orden que quiera. También me asegura que son iguales. ¿Sí? El cálculo de una integral doble se realiza mediante dos integrales simples sucesivas. Por eso teníamos que ver previamente cómo se resolvía una integral, dos integrales sucesivas, ¿no? ¿Se dan cuenta?
esta integral doble yo la resuelvo de esta manera. Integro primero respecto de y entre c y d, después integro respecto de x entre a y b. O viceversa, integro primero entre a y b respecto de x y después entre c y d respecto de y. ¿Cómo interpreto esto? Nosotros no demostramos el teorema, pero vamos a tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? Fíjense este dibujo. Hagamos de cuenta que esto es un pan lactal y que tengo una rebanada acá, ¿no? Entonces tengo la integral entre c y d de la función respecto de y. Si yo justamente corto una feta, ¿no? Una rebanada, si hago x constante, estoy calculando el área bajo esta curva, ¿eh? Esto me va a dar algo que depende de x. Por eso le pongo a de x. Y si yo después hago la integral entre a y b, justamente yo corro, ¿no? Esta rebanada, digamos, la hago recorrer todo el recinto entre a y b, obtengo el volumen. Esta es una idea aproximada del volumen. Esto viene ya de la época de Cavalieri, bueno, eso también lo van a ver en la historia. Cauchy ya había hablado un poco de esto. Fubini es un matemático relativamente reciente. Vivió en parte del siglo XIX, parte del siglo XX. Entonces, yo con esto de tomar este área, ¿no? Y después recorrerla, tengo digamos, una interpretación de lo que representa el teorema de Fubini, ¿no? Que es el volumen que estoy buscando. Y en definitiva, ¿cómo se hace el cálculo? Y son dos integrales sucesivas, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Si yo, por ejemplo, fijo y calculo el área bajo esta curva, C, y después hago la integral entre C y D, barro todo el volumen, ¿no? Barro todo el recinto. ¿Estamos? Ahora, vamos concreto al cálculo, ¿no? Me dan esta integral. Función de dos variables. ¿Qué me tiene que dar? Siempre. La función y el recinto. El recinto es un rectángulo. ¿Cómo hago el cálculo? Y ya lo acabo de ver. Son dos integrales sucesivas, ¿no? Entre 0 y 1 respecto de x, entre 1 y 2 respecto de y. ¿Está bien? Arranco de adentro hacia afuera. Integro primero. Respecto de y, acá lo hacemos todo de una, ¿no? Integré primero respecto de y, saqué la primitiva respecto de y, barrow, ¿ven? No nos detenemos en las cuentas porque ustedes esto lo pueden ver tranquilamente. Y después integro respecto de x. Y llego al resultado. O bien, puedo seguir el orden, lo puedo hacer al revés. Primero integrar respecto de x y después respecto de y, ¿ven? Respecto de x voy de 0 a 1, respecto de y entre 1 y 2. Entonces integré respecto de x, y es constante, entre 1 y 0, y después respecto de y. Y llego, obviamente, al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, la integral doble, para resolverla, me tienen que dar la función y el recinto. Por ahora rectángulos únicamente. ¿Cómo la resuelvo? Y son dos integrales sucesivas. ¿Qué representa? En este caso, como la función es positiva, va a ser el volumen que va a estar debajo de esta función, que es un paraboloide, en este rectángulo. Ahora lo vemos en GeoGebra. Para interpretar geométricamente el resultado. Porque yo acá estoy calculando, en este caso especial, que esta función es positiva en este intervalo. Bueno, en todo R2 es positiva, no es un paraboloide que abre hacia arriba, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Estoy calculando el volumen limitado por esta superficie, superiormente e inferiormente por este rectángulo. Ese es el problema inicial que tenemos. Lo que pasa es que encontré una forma de cálculo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Profe, Sí. disculpe. Vamos despacito, sí. Lo que calculamos es el volumen entre la base y la superficie. Claro, ahora lo vamos a graficar. Así vemos lo que Y otra estamos cosa, más abajo de este resumen que hizo, puso que debería dar el mismo resultado. Y Sí. no me mareé, ¿de dónde? O sea, O ¿de sea, qué tiene que dar el mismo resultado? Si primero derivamos respecto de una y después de la otra. exacto, exactamente. ¿Y hay que hacer ambas? No, ¿O no, está con una de las dos, con una? ya eso está asegurado. Eso, Perfecto. bueno, nosotros no lo podemos justificar, pero eso está asegurado. Lo que pasa es que a veces conviene más un orden que otro, depende de lo que te aparezca en el integrando. Acá, por ejemplo, da lo mismo, Bien. pero a veces integrar respecto de una es un bardo y respecto de otra, bueno, mucho más sencillo. ¿Eh? Claro, Perfecto. después ves cuál te conviene, no hay que hacer las dos. Hacemos las dos nosotros para comprobar que da lo mismo. Pero a veces se complica integrar primero respecto de una, o sea, hay que ver cuál conviene más de las dos. ¿Eh? Exacto. ¿Sí? Profe, y la demostración de eso se ve con el teorema de Schwartz y las derivadas dobles cruzadas. No, esto para demostrarlo es medio embromado, porque es consecuencia de Fubini. Y en definitiva tiene, porque a vos lo que te dice el del teorema de Fubini es que podés calcular la integral doble, ¿no? De hecho, la podés calcular como dos integrales sucesivas, pero que es independiente el orden que vos sigas. Entonces, el teorema de Fubini se puede extender a recintos curvos. Si yo tengo, por ejemplo, un recinto curvo, en este caso le llamo D, y defino la función de esta manera, digo, bueno, la función toma un valor para puntos interiores a D, y 0 dentro de R, pero fuera del conjunto D. ¿Ven? Yo puedo asegurar esta igualdad, que la integral doble sobre R de F es igual a la integral doble sobre D de G. Pues justamente F fuera de D vale 0. Entonces la integral vale 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo considerar ese recinto de dos formas. Limitado por dos funciones, y 1 de x y 2 de x. Entonces, si yo arranco con Fubini, válido por supuesto para recintos rectangulares, ¿no? Fíjense, la integral entre c y d de f según i, yo la puedo partir en 3. Desde c hasta esta curva I1, ¿ven? Desde I1 hasta I2, y desde I2 hasta D. Pero estas dos integrales que están acá son 0. ¿Por qué? Porque la función vale 0, f, fuera de D. Entonces me queda esta sola. O sea que esta integral que yo estoy calculando en un principio, la primera, pues voy de adentro hacia afuera, vale esto. Y si la reemplazo en No esta forma... entiendo por qué queda fuera y vale 0. No terminé de entenderlo. Esto f, vos fíjate, f... Yo supongo que la función f vale 0 fuera... O sea, dentro de R, pero fuera de D. Es nula. Lo supongo, ¿sí? Porque a mí me interesa, no me interesa integrar en este rectángulo, me interesa integrar en este recinto curvo. ¿Está bien? Entonces yo ese recinto curvo, en este primer caso, lo considero como limitado por dos funciones y como funciones de x, ¿ves? Cuando yo calculo la integral respecto de y, ¿sí? Yo acá estoy integrando en el recinto R, ¿no? Estoy en R. Cuando yo le calculo respecto de y, x es constante. Ahora, cuando yo recorro, me doy cuenta que entre c
E1, acá en esta región de acá, la función vale 0. F de x y es 0. Por eso esta integral es 0. Entre y1 y 2 no es 0, vale g. ¿No? Y entre y2 y d también es 0. En definitiva, me quedó que la integral entre c y d de f vale esto. La puedo escribir de esta manera. Entre y1 y y2. Y si la reemplazo acá, la integral que está acá adentro, fíjense cómo quedó la integral doble. O sea, integro entre a y b según x y entre las dos curvas según y. ¿No? Ahora vemos con un ejemplo. De la misma manera, si yo tengo, por ejemplo, el recinto limitado por dos funciones, o sea, x como función de y, es exactamente lo mismo. Yo, al integrar primero respecto de x, como fuera de d, la función vale 0, voy de 0 a x1 de y, después voy de x1 a x2 de y, y después de x2 de y a b. Estas dos son 0. O sea que la integral entre a y b, la que resuelvo primero, me quedó entre x1 y x2. Reemplazando, bueno, llego a otra forma. Primero integro respecto de x entre las dos curvas, y después respecto de y entre los límites constantes. Siempre la integral de afuera tiene límites constantes. La de adentro tiene límites variables. Pero variables respecto, no de la variable que integro, sino respecto de la otra. Y bueno, y después, justamente, como f de x es igual a g, interiormente a d, me queda que la integral de g sobre d se puede resolver como dos integrales sucesivas. Lo que pasa que la primera integral que resuelvo lo que tengo como límite son las curvas que limitan el recinto. Vamos al ejemplo directo, que les va a ser más simple. Fíjense. Después lo miran esto. Ya con esto no terminamos. Por hoy. Tengo esta integral doble. Pero el recinto no es rectangular. El recinto no es rectangular. ¿El recinto cómo es? Está limitado por curvas. Este recinto D que está acá es el recinto de integración. ¿Ven? X entre 0 y 1 y entre x cuadrado y x, entre estas dos funciones. ¿Cómo calculo esta integral doble? Y, por lo que acabamos de ver, x varía entre 0 y 1, e y varía entre esta curva igual a x cuadrado y esta recta igual a x. Empiezo de adentro hacia afuera. Primero integro respecto de y. ¿Ven? Y después respecto de x. Y obtengo el resultado. No me interesa lo que representa este resultado por ahora, no me interesa. Estamos calculando una integral doble. Después vemos si eso no volumen, eso después se ve en otro momento. ¿Sí? Podría ir al revés. Si yo las considero x como función de y, fíjense, si yo integro primero respecto de x y después respecto de y, o arranco, ¿no? Fíjense que cuando y varía de 0 a 1, x varía entre la ecuación de esta recta, que es x igual a y, y la ecuación de esta curva, que tomando la función inversa es raíz cuadrada de y. Entonces integro respecto de y primero, ¿no? Perdón, respecto de x primero, acá integro respecto de x primero, y al final respecto de y. Y llego, bueno, obviamente al mismo resultado. ¿Estamos? O sea, integrar cuando el recinto de integración no es rectangular, como en este caso, ¿ven? Acá el recinto era rectangular, el del paraboloide, ¿no? En este caso con un cuadrado, pero olvídense que es un cuadrado, me cuenta que es un rectángulo.
¿Ven? La diferencia que tengo acá es que tengo que ver qué curvas limitan al recinto, nada más. Lo que cambia en realidad es que Es el recinto de integración. cambia el recinto, pero justamente el estar limitado por curvas tengo que ver qué curva lo limita inferiormente y qué curva lo limita superiormente. Entonces, yo cuando integro respecto de y, ¿quién lo limita inferiormente? X al cuadrado. Superiormente, ¿quién lo limita? X. Entonces voy de x cuadrado a x respecto de y. Y respecto de x voy de 0 a 1. Si considero este orden. Si considero el otro orden, lo hacemos de dos maneras para que vean que llego al mismo resultado. Después uno opta por una de las dos según la complejidad de la integral. Pero fíjense, si yo integro, ¿no? En este caso, el otro orden. Claro, tengo que tomar las funciones inversas, ¿no? Entonces tengo y de 0 a 1, x, ¿no? Entre esta función x igual a y x igual a raíz cuadrada de y. O sea, esta primera integral que resuelvo, que es la de adentro, va desde y hasta raíz cuadrada de y. Desde acá hasta acá. Y la de afuera, que es respecto de y, va entre 0 y 1. ¿Se dan cuenta? Y llego al mismo resultado. ¿Sí? Esto es para mirarlo después tranqui. Bueno, acá hay un par de propiedades que son similares a las de análisis 1. La constante que sale multiplicando, integral de suma o resta. Estas propiedades son similares. Si tengo dos recintos disjuntos, la integral sobre D es la suma de las integrales, ¿no? Recintos disjuntos tales que la unión me da D, ¿no? Bueno. Último ejemplo, ultimísimo. Me piden calcular el volumen del tetraedro limitado por este plano y los planos coordenados. Tengo este plano y los planos coordenados. Me piden este volumen, ¿sí? ¿Lo puedo hacer con una integral doble? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo una función que es positiva, está acotada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, graficar. Visualizar el recinto cuyo volumen quiero obtener. Después hacer la proyección, porque yo voy a integrar respecto de este triángulo que está acá. ¿Se entiende? Siempre que yo tengo que calcular un volumen, tengo que ver la proyección de ese volumen sobre, bueno, alguno de los planos coordenados, en este caso el plano XY. Entonces, ¿cómo planteo la integral para calcular ese volumen? Miren esto. Integro sobre D, que es la proyección, ¿sí? ¿Y qué pongo en el integrando? En el integrando pongo la función. Lo que pasa es que yo acá tengo que despejar z. Z es 2 menos x menos y. Vale lo que estamos viendo al principio. Es un recinto que está pegado al plano XY. Es la integral doble sobre d de esta función. ¿Cómo resuelvo esta integral? Y bueno, es una integral doble que se resuelve como dos integrales sucesivas. Lo que pasa es que, bueno, conviene siempre considerar aparte el recinto de integración. El recinto de integración es la proyección de ese volumen sobre el plano XY, por ejemplo. Me queda un triángulo acá. Entonces voy a integrar. X varía entre 0 y 2. Es la de afuera. La de adentro, que es la que resuelvo primero, y varía entre 0, la recta y igual 0, y esta recta. Esta recta tiene por ecuación menos x más 2. Después integro. Integro respecto de y, esta expresión. Barrow. Que es una función de x. Y después integro respecto Perdón, de profe, x. yo no quería, o sea, en el ejercicio no tenemos que calcular el área de todo el triángulo, o solo el área del triángulo limitada por la... Me perdí quizás en el enunciado. No, el enunciado es calcular un volumen, ¿eh? Es el Claro, cálculo de un sí, volumen. O sea, sí. se dan todas las condiciones para que yo pueda aplicar
la integral doble, porque es una función. ¿Se entiende esto? Igual lo vamos a retomar la semana que viene, ¿eh? Hoy dejamos con esto. O sea, yo quiero calcular un volumen, ¿sí? Sí. Es el volumen limitado por esta superficie, que en este caso es muy sencilla, es un plano, y los planos coordenados. ¿Está bien? Sí. Este es el volumen. Está pegado, ¿sí? Una pirámide, ¿no? Entonces, yo tengo integral sobre D. Tengo que hacer la proyección siempre, porque, digamos, este D es el recinto sobre el cual integro yo. Pero lo que yo estoy calculando es el volumen de este cuerpo, limitado por triángulos, ¿sí? Claro. Es un poliedro, tiene 4 caras, que son triángulos. Tengo 3 triángulos rectángulos y este triángulo equilátero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Y bueno, yo en el integrando, ¿qué pongo? Pongo la función, pongo el techo. La función es esta. Lo que pasa es que tengo que despejar z, ¿no? Claro. Y después, como integro en D, D es un triángulo. Entonces tengo X va de 0 a 2 e Y va de 0 a esta recta. ¿Eh? Y después la integral, bueno, son 2 integrales sucesivas, lo que venimos viendo. Esto, bueno, después se hace con derive, qué sé yo, con algún programa. Sí. ¿Estamos? También lo podía haber ido en el otro camino, ¿no? Primero, respecto de X, después respecto de Y. La integral es la misma. Es la integral de la función diferencial de área. ¿Sí? La función es la misma. La llevo a la forma explícita, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que acá integro primero, ¿no? Respecto de X, después respecto de Y. Pero ¿cómo planteo la integral? Cuando Y varía entre 0 y 2, X varía entre 0, entre X igual 0 y X igual 2 menos Y. La ecuación de esta recta, pero X en función de Y. Entonces integro primero respecto de X. Acá falta un X. Después respecto de Y. De diferencial y acá falta un Y. Y obviamente llego al mismo resultado. Que en este caso especial tengo el volumen, superficie de la base por altura sobre 3. Lo puedo verificar por fórmula elemental. Y acá está lo que vos, no sé quién lo preguntaba, ¿no? Acá lo escribimos. No es necesario el cálculo en las dos formas. Elegimos siempre la más sencilla. Y se cumple, porque a ver, ¿por qué puedo calcular acá este volumen? ¿Por qué puedo hacer uso de esta herramienta? Porque el recinto está pegado al plano XY. Si no estuviese pegado, bueno, hay que ver cómo se hace. Pues lo vemos eso, otro día, no hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, lo que a mí no me queda claro es por qué en un lugar tomó Z 2 menos X menos Y y en el otro 2 menos Y. Claro, lo que pasa es que vos acá estás, este 2 menos Y no tiene nada que ver con esto. Este 2 menos Y es la ecuación de esta recta. Mirá, vamos hacia arriba. Vamos ¿cómo integramos primero? Vos tenés el volumen, ¿no? Tenés la función acá. Este es el techo. ¿Está bien? Ahora, para hacer la integral doble necesito el recinto. El recinto es la proyección sobre el plano XY. Proyección sobre el plano XY. Vos cuando proyectás este cuerpo en el plano XY te queda un triángulo. ¿Está bien? Si vos lo iluminás de arriba, te queda un triángulo. Sí. De arriba ahora lo vemos en GeoGebra, Entonces como un triángulo. Bueno, yo tengo que integrar respecto a este triángulo. Entonces, ¿cómo hago la integral doble en este recinto? Y son dos integrales sucesivas. X va de 0 a 2 e Y va de 0 a esta recta. Pero esta recta sale, está bien, está vinculada con el plano, claro, sí. Es haber hecho, efectivamente, ¿no? Z igual 0, claro. Yo para sacar la ecuación de esta recta, ¿qué hago? Hago Z igual 0, obvio. Ah, bueno, ¿Entiendes? ahí está. Por Esa ahí parte eso. era la que no entendía. Después Claro. lo demás, sí. O sea, esta recta en realidad, ¿por qué tiene esta forma, esta recta? Claro, es haber hecho acá Z igual 0. Bueno, lo que ustedes saben de geometría, ¿no? Es la traza con el plano, ¿no? Con el plano XY.
Si yo tengo una superficie y hago z igual 0, o x igual 0, o igual 0, saco la intersección con los planos coordenados, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos? Por ahí, eso es lo que no, por ahí veían de dónde venía esto. Exacto, claro, claro, Claro. sí, sí. A veces las cosas que son más chiquititas es las que más me Sí, marean. sí, lógico. Bueno, aparte es normal que pase, sí, sí. Por más que uno lo ve en geometría, a veces cuesta relacionarlo, claro. Bueno, esto hay que verlo con calma, ¿eh? Con tranquilidad. El cálculo, en realidad, una vez que uno le encontró la vuelta, es una pavada. Porque, a ver, la cuestión está en, primero, visualizar qué volumen me piden y cómo lo proyecto. Porque lo que interesa es la proyección. ¿Se entiende? Porque una vez que yo tengo la función, que en este caso es esta, ¿no? Y la proyección, integro, son dos integrales sucesivas, ¿no? Y ya está resuelto el problema, fíjense, de nuevo, ¿eh? X varía entre 0 y 2, y varía entre 0 y esta recta. ¿Mm? O bien, si lo tomo en el otro orden posible, total da lo mismo. Y varía entre 0 y 2, X varía entre 0 y esta recta. Pasa que, bueno, acá tengo que colocar X en función de Y, ¿no? ¿Estamos? Bueno, acá dejamos, pero yo les muestro otros que están resueltos también, ¿no? Fíjense, no lo vamos a ver en detalle esto, vamos a ver la semana que viene. Volumen limitado por el paraboloide y el plano XY. Bueno, lo mismo. Tengo que ver, cuando proyecto ese paraboloide sobre el plano XY, me queda una circunferencia. Entonces, integro sobre esa circunferencia. ¿Está bien? Este paraboloide abre hacia abajo. Yo acá lo que veo es el primer octante, pero en realidad acá tengo un círculo. Integro en ese círculo. Y la función que va en el integrando es el techo, que es el paraboloide. Es siempre lo mismo. ¿Está? Y son recintos pegados al eje, al plano XY. ¿Está bien? A ver, vamos a graficar en GeoGebra este. Hablo en GeoGebra. ¿Se ve GeoGebra ahí? Se ve, ¿no? O sea Sí. que el piso siempre es la superficie de nivel, profe. No, el piso es el plano XY en este caso. Bien, pero donde tengo que integrar, porque en este caso es una circunferencia. Claro. Mira, vamos primero a este. Vamos a visualizar este poliedro, este tetraedro, ¿no? Tenemos. Ponemos los planos coordenados ahí. Bueno, acá los teníamos ya. Faltaba el plano XY. Yo lo que estoy calculando es esto que está acá, ¿ven? Vamos a ponerlo si quieren con diferente color. A ver. Esto es importante que después lo vean con calma, ¿eh? Con tranquilidad. Yo lo que estoy calculando acá es esta parte, ¿ven? Esto que está acá. Lo que uno podría hacer, bueno, no tenemos tiempo, por ahí, no sé si lo decían por ahí, limitar, para no colocar todo el plano, poner los límites. Sí, eso se puede hacer. Lo que pasa es, bueno, que lleva tiempo. Después lo hacemos. ¿Eh? Yo estoy calculando este volumen. Tengo 3 triángulos rectángulos que lo limitan, las 3 caras, ¿no? Que están incluidas en los planos coordenados, y este triángulo equilátero. ¿Estamos? El otro, este último que vimos, ¿qué volumen me están pidiendo? El volumen limitado por este paraboloide. El paraboloide. Z igual 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado.
Por ahí es más sencillo de ver. Es este volumen. Superiormente limitado por el paraboloide, inferiormente por el plano XY. Por eso cuando yo lo miro de arriba, integro sobre esta circunferencia, central del origen y radio 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En el otro, bueno, ya lo sacamos, ¿no? Pero en el otro, si yo lo miro de arriba, estoy integrando en este triángulo, ¿no? Porque me decían en el primer octante. El recinto de integración es como yo lo miro de arriba, ¿no? Es este de acá, este triángulo de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esa es la idea, ¿eh? Lo que uno tiene que hacer es, cuando me dicen volumen, bueno, ver cuál es la función que pongo en el integrando. El techo. Y después ver el recinto, la proyección, ¿eh? Acá, bueno, se aprovechó la simetría, esto lo vamos a ver la semana que viene, por eso ponemos un 4 acá, calculo la cuarta parte y lo multiplico por 4. ¿Eh? Bueno, después el cálculo es, eso después lo analizamos. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Este prisma de base triangular. Se los tiro nada más para que se les vaya, porque por ahí se están angustiando un poco, ¿no? Pues parece que esto fuera algo imposible. Fíjense, me piden este volumen. Tengo la función que lo limita superiormente, la función constante z igual a 3, es este prisma, ¿no? De base triangular. ¿Ven? Me indican todo para que yo lo pueda visualizar. Lo que tengo que hacer es la proyección. La proyección es un triángulo, ¿ven? Es este triángulo de acá. Entonces, ¿cómo planteo? Y x va de 0 a 1 y va de 0 a esta recta. Esta recta, bueno, la ecuación de esta recta ustedes la pueden obtener perfectamente bien, ¿no? Ordenada al origen 2 y pendiente menos 2. Y la función que tengo es la función constante 3. Acá el techo es una función constante. ¿Ven? Y después el mecanismo es el mismo. Bueno, sale por fórmula también. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Para la próxima, entonces, yo la práctica todavía no se las voy a dar. No les voy a tirar la práctica. Lo que les voy a dejar que hagan para la semana que viene, y por favor, que lean lo que vimos hoy. Eso, y les voy a dejar también los recortes, un par de recortes por ahí les dejo lo de Stewart, para que vean. Pero me interesaría que miren primero lo de análisis 1, si tienen dudas. Y después, lo que vimos hoy. Que vuelvan a ver eso. Entonces ya la semana que viene vamos a retomar eso. En tal caso volvemos a explicar esto último. Y ya avanzamos un poquito más y ya sí nos metemos con la práctica. ¿Estamos de acuerdo?